Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una nueva charla en nuestra serie de charlas temáticas sobre áreas y distintas disciplinas en Alemania. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estudiar matemáticas y ciencias naturales en Alemania, que son una de las disciplinas que más carreras tienen en Alemania, y vamos a estar viendo hoy día por qué. ¿Qué vamos a estar cubriendo? Vamos a hablar de alternativas de estudios, de cuáles son las principales áreas, porque matemáticas y ciencias naturales es un área muy grande en Alemania, entonces vamos a dividirla en distintas áreas, y para cada una vamos a ver qué carreras hay disponibles, eh, qué alternativas laborales existen en Alemania en esas distintas disciplinas, y también vamos a hablar un poco de los tipos de universidades que existen en Alemania y dónde se pueden estudiar el tipo de carreras que vamos a ver el día de hoy, hablar de algunos programas de financiamiento del DAD, si quisieran hacer qué tipos de estudios, tenemos becas disponibles para matemáticas y ciencias naturales, y principalmente eso, bueno, y todo lo que nos quieran preguntar y que estemos viendo también ahí a lo largo de la presentación. Antes de partir, solamente para entrar en el tema, le hemos preparado algunas cifras sobre las carreras o sobre el área de matemáticas y ciencias naturales en general en Alemania. Eh, ¿Por qué, digamos, es interesante que ustedes puedan realizar estudios en esta disciplina o ya sea a nivel de pregrado o máster o doctorado en Alemania? Primero, tenemos que existen muchas alternativas, vamos a estar viendo el día de hoy todas las alternativas que hay, pero estas son una de las disciplinas que más programas tienen disponibles, con más de 3.000 programas distintos. A nivel de doctorado también es muy interesante que de todos los doctorados que se hacen en Alemania, que son muchísimos, un 30% de todos ellos son precisamente en las disciplinas de matemáticas y ciencias naturales. Eso tiene varias razones. Una de ellas, que también vamos a ver más adelante, es que para poder trabajar en algunas disciplinas es muy común que uno tenga el doctorado. Y también porque son personas que, sobre todo más en ciencias naturales, hay una trayectoria en investigación, porque el pregrado y el máster también se realiza mucha investigación, entonces es como el paso más lógico es continuar ahí al doctorado. También Alemania es un país que ha recibido muchos premios Nobel en estas disciplinas, por ejemplo, solamente en química y en física han recibido más de 30, 33 en química para ser más exactos. Los últimos dos también recientes, no es que hayan recibido premios Nobel allá hasta los años 50, sino que de hecho el último de química y el último de física lo obtuvieron el año pasado, que fue la última entrega de los premios Nobel. Entonces, ahí es algo que actualmente va creciendo mucho. Esto sin contar todos los premios premios Nobel que han recibido personas en área de fisiología o medicina, que muchos de esos también son en áreas relacionadas con biología, obviamente, pero bueno, como ahí la línea es mucho más delgada entre biología, fisiología y medicina, no lo puse porque medicina no es el tema de hoy, solamente las ciencias naturales, pero para que se hagan una idea en el fondo de que también se hace mucha investigación y eso lleva, obviamente, a recibir premios tan importantes como este y muchos otros. Actualmente también en el mundo laboral alemán las carreras de ciencias naturales y de matemática son carreras que son muy requeridas. Actualmente hay más de 360.000 puestos disponibles para poder trabajar en estas disciplinas en Alemania, entonces hay un campo laboral también muy interesante. Las carreras son bien requeridas de estas disciplinas también. Casi un 40% de todos los estudiantes en Alemania cursan carreras relacionadas a matemáticas, la informática, las ciencias naturales o las tecnologías. Y aquí solamente algunas cifras principales, ya vamos a ver el desglose por carreras, pero queríamos poner algunas cifras también con la proporción de mujeres, ¿ya? Porque sabemos que estas son disciplinas que en Chile también y en otros países la estudian mucho más hombres que mujeres, al igual que en la ingeniería, por ejemplo, pero por suerte en Alemania eso es algo que está cambiando y algunas disciplinas donde ha aumentado bastante. Por ejemplo, en matemáticas, la proporción de mujeres es más que la proporción de hombres que actualmente estudian este tipo de carreras. Y también otro dato que les dejo para las carreras es más o menos cuánto es el salario de entrada, o sea, cuánto uno gana al llegar al primer trabajo que uno tiene en estas disciplinas en Alemania al año, y en el área de matemáticas son 41.000 euros, ¿ya? El euro ahora está bien caro también estos días, entonces también ahí ven que en pesos es mucho más el salario que uno puede tener al año, cuando hace la conversión. En cuanto a informática, la proporción de mujeres es una de las más bajas, con 30% solamente, y el salario sí es uno de los más altos, una de las carreras que también tiene de los salarios más altos en Alemania, esto es de entrada, ya sin pensar años de trabajo o ir ascendiendo, sino una posición de entrada, 52.000 euros al año,
En el área de química, la proporción de mujeres anda por ahí por el 38%, y el salario de entrada son actualmente 44.000 euros al año. En el área de física, es el área donde la proporción de mujeres es la menor de todas estas disciplinas en Alemania, con 25%, que igual es un cuarto, que es mucho más que otros países. Y el salario de entrada es de 45.000 euros al año. Y finalmente biología, ahí es donde tenemos la mayor proporción de mujeres con 60%, y el salario de entrada pasan a ser 42.000 euros al año. ¿Ya? Entonces, el sueldo es bastante alto, la verdad, si lo comparamos con muchas otras disciplinas, sobre todo si consideramos que este es el ritmo de sueldo que uno recibe. ¿Ya? Entonces, son carreras que pueden dejar ahí un buen rédito financiero más allá de la buena preparación que tienen las universidades. Si bien hoy día vamos a estar tocando un poco este tema laboral, siempre hay que recordar que nosotros desde el TAB vemos más el tema académico y el tema universitario. Entonces, si tienen preguntas de las carreras del sistema universitario en Alemania, ahí nosotros les podemos ayudar bastante. Si es que sus preguntas son más ligadas al mundo laboral, no tenemos tanta información, pero sí les podemos dar algunas páginas web. De hecho, aquí yo al final les voy a mostrar algunas de dónde sacamos la información para preparar la presentación del día de hoy, que esas les pueden servir más para dónde buscar trabajo o más información sobre el mundo laboral en Alemania. Entonces, vamos a estar viendo ahora programas, propiamente tal, y para eso hay que entender cómo es el sistema de educación universitaria en Alemania. En Alemania, ustedes parten, bueno, obviamente tienen que tener ya un colegio, o haber completado el colegio, el liceo, básicamente tener la educación secundaria completa. En Chile eso viene a ser la enseñanza media, entonces si tienen su certificado de enseñanza media, ya están aprobando este primer nivel que les va a permitir ingresar a un programa de pregrado. Y el programa de pregrado en sí se divide en dos tipos de programas. La mayor parte de los programas, y por eso aquí el cuadrado es más grande de este lado, son programas de bachelor, que son programas que duran de 3 a 4 años, y ellos son en casi todas las disciplinas. Gran parte de los programas que vamos a ver hoy día tienen esta estructura de que el pregrado se llama bachelor y son carreras de 3 a 4 años. Si conocen el sistema acá en Chile, sabrán que las carreras de pregrados son mucho más largas, ya duran 5 o 6 años generalmente los programas de pregrado. Entonces el pregrado en Alemania es más breve. Después del pregrado, uno puede ingresar a trabajar directamente o saltar a hacer un máster, que es un programa de profundización, ¿cierto? Una especialización, que son programas de 1 a 2 años. Y después de eso también es posible ir al mundo laboral o pueden hacer el salto al doctorado, que en alemán se llama la Promotion, y esos son programas que duran de 3 a 5 años, usualmente 4 años es lo más común que uno puede realizar. Y ahí también uno puede ingresar a trabajar o puede seguir estudiando, haciendo una investigación postdoctoral, por ejemplo, etc. Entonces, eso es un poco la estructura que tenemos ahí de los programas. Sin embargo, hay algunas carreras que tienen otra estructura, que se llama el Staatsexamen o examen estatal, que son carreras que duran un poco más que la media y tienen una estructura un poco distinta. Dentro de las carreras que vamos a ver el día de hoy, la única que aplica este formato de Staatsexamen es la carrera de farmacia. Ya todas las otras carreras tienen esta estructura de bachelor y máster, pero cuando hable más adelante de la carrera de farmacia, tienen que saber que es una carrera que tiene una estructura un poco distinta y que suele ser un poco más larga que los programas de pregrado en otras disciplinas. Ya eso es para que tengan ahí una noción de más o menos a qué nos vamos a referir el día de hoy. Estas carreras que hemos mencionado se pueden estudiar en distintas universidades, y es que en Alemania no hay un tipo de universidad, sino que hay distintos tipos de educación superior. Estas, hay 4 principales, y aquí hemos destacado solamente 3, porque en las escuelas superiores de música, arte y cine, obviamente no se puede estudiar ninguna carrera de matemáticas o de ciencias naturales, son para otras disciplinas. Pero las otras 3 que tenemos tienen algunas diferencias. En las universidades, o las universidades técnicas, que en alemán se llama la Universität o Technische Universität, son carreras, son instituciones donde se estudian una gran cantidad de carreras y son más parecidas a las universidades como las conocemos acá en Chile, como la universidad clásica. La universidad técnica en Alemania, mucha gente piensa que entrega títulos técnicos, y la verdad es que eso no existe en Alemania, sino que las universidades técnicas se llaman así porque tienen un enfoque más hacia lo técnico, ¿ya? Para ingenierías, por ejemplo, para ciencias, principalmente esa carrera mucho de teoría, ¿ya? Pero bueno, el enfoque entonces en las universidades y en las universidades técnicas es en el conocimiento teórico propiamente tal y en lo metódico.
Los programas que se ofrecen en estas universidades suelen ser programas que tienen una libertad al momento de elegir los cursos. Entonces ustedes pueden hacer, no sé, un pregrado en física, por ejemplo, pero ustedes tienen que tomar algunos ramos obligatorios y el resto de la carrera ustedes se lo arman como ustedes quieran. Si quieren, pueden tomar más ramos de química y hacer una especialidad en físico-química, por ejemplo, más adelante, o tomar ramos de otra disciplina, que vamos a ver que los programas de ciencias naturales, sobre todo, son muy interdisciplinarios. Entonces, las universidades permiten tener esta libertad de cursos disponibles. Luego tenemos que hay una gran oferta de disciplinas y programas que ustedes pueden estudiar, obviamente, y los programas que pueden estudiar aquí son carreras de pregrado, como el bachelor, de máster, de doctorado, y también el Staatsexamen, que son estas carreras como de pregrado que son un poco más largas, ¿ya? Esas son como los programas principales. En el caso de la Universidad de Ciencias Aplicadas, son programas que tienen un enfoque mucho más hacia el mundo laboral. Las universidades de ciencias aplicadas son la mayor parte de las universidades en Alemania. Y los cursos no son tan libres, sino que los cursos ya vienen como más hechos a la medida, como más especializados per se. Aquí hay muchas carreras que se estudian en ingeniería, economía, ciencias sociales, diseño, etcétera. Muchas de las carreras, por ejemplo, que vamos a ver de informática, por ejemplo, es muy común también en la Universidad de Ciencias Aplicadas. En estas solamente se puede hacer bachelor y máster, pero no se puede hacer doctorado, aunque ahora hay una o dos universidades que tienen el derecho a entregar el título de doctorado también, pero usualmente eso se hace en las universidades, no en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y tampoco se puede hacer el Staatsexamen, o sea, si quieren estudiar farmacia, por ejemplo, no se puede estudiar farmacia en una universidad de ciencias aplicadas, solamente en una universidad. Y aparte de esas, tenemos las universidades privadas. Los tres primeros que aparecen acá, incluyendo la que he borrado aquí, son universidades públicas. También existen universidades privadas que funcionan muy similar a la Universidad de Ciencias Aplicadas, pero el enfoque con el contacto con el mundo laboral es mucho más estrecho, ¿ya? Mucho más que la Universidad de Ciencias Aplicadas normales. En estas universidades, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una práctica, está incluida dentro de la universidad muchas veces les busca la práctica, y en gran parte de las ocasiones, cuando ustedes terminan la carrera, se quedan trabajando en esa empresa en la que hicieron la práctica. Entonces, ahí tienen un vínculo laboral mucho más cercano. Tiene un enfoque más internacional, quiere decir que tiene mucho más programas disponibles en inglés, por ejemplo, una ventaja, aunque en las otras universidades también vamos a ver que hay varios programas que se ofrecen en inglés en estas disciplinas, y los cursos también son más pequeños, porque hay menos estudiantes en las universidades privadas. En estas universidades se pueden estudiar programas de bachelor, máster y alguna que otra doctorado, pero tampoco es tan común. Y tampoco existe el Staatsexamen, o sea, no se puede estudiar, por ejemplo, farmacia en una universidad privada. Lo que sí, las universidades privadas tienen como un pero, y es que tienen aranceles. Las universidades públicas en Alemania, las otras, por regla general, no tienen aranceles, salvo algunas excepciones, pero las universidades privadas todas cobran aranceles, y los aranceles suelen ser bastante altos también. Antes de entrar a las carreras de lleno, vamos a ver algunas características que les pueden servir, que tengan, en el caso de que quieran estudiar alguna de las carreras que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, excelentes conocimientos de matemáticas para todas las disciplinas que vamos a ver el día de hoy, casi siempre tienen mucha matemática detrás, así que ahí siempre es muy bueno tener un buen conocimiento en eso. Tener buenas notas, por ejemplo, en matemáticas siempre ayuda también en una postulación. Si su promedio, por ejemplo, no es tan bueno, pero su promedio en matemáticas y ciencias es bueno, puede ayudar para su postulación para un programa de pregrado o para máster, por ejemplo, en estas disciplinas. Tiene que tener también mucha autodisciplina y también ser capaces de tener una forma de trabajo bastante metódico, porque así funcionan las universidades en esta disciplina. También teniendo un pensamiento abstracto y analítico, eso tiene que ver con los programas de las universidades per se. Obviamente una curiosidad por el conocimiento, ya tienen que querer descubrir nuevas cosas que pasan en nuestro mundo, y en base a eso hay mucho que se realiza. Hablé de las universidades, pero por ejemplo, si quieren hacer investigación, sobre todo a nivel de doctorado, hay muchos centros de investigación externos que trabajan mucho aplicando esta curiosidad por el conocimiento y pueden llegar a hacer su doctorado, por ejemplo, a un instituto de la Fundación Max Planck, o Fraunhofer, o Helmholtz, etc.
tienen que tener la capacidad de poder trabajar en equipo. Muchas de las disciplinas, al momento del mundo laboral, sobre todo, pero también ya en las universidades, van a ver que mucho del trabajo se hace en equipo y sobre todo en equipos internacionales. Por lo tanto, está vinculado con el punto siguiente, que es conocimientos de inglés. Incluso si van a estudiar en alemán, tienen que tener buenos conocimientos de inglés, porque los grupos con los que van a trabajar se van a comunicar predominantemente en inglés. Y obviamente intereses interdisciplinarios, porque estas disciplinas, muchas de ellas tienen posibilidades de ser bastante interdisciplinarias. Ahí buscando los programas ya van a ver algunos que son muy novedosos también. Entonces, si ustedes tienen interés en ir aplicando esto, van a poder postular a nuevos programas que existan o después laboralmente dedicarse a carreras que es difícil estudiar propiamente tal, casi como estudiar dos carreras en paralelo, porque son realmente programas súper interdisciplinarios. Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son las carreras que hay en Alemania y qué se puede estudiar y qué se puede trabajar. Y para eso hemos dividido toda esta gran disciplina de las matemáticas y ciencias naturales en Alemania en estas 7 categorías distintas. Para cada una vamos a ver algunos detalles. Entonces vamos a hablar de ciencias aplicadas, luego biología y ciencias medioambientales, química, farmacia. También vamos a estar hablando de las ciencias de la Tierra, de informática, matemática y estadística, y finalmente de física. El orden, no, nada en particular, así que no es que una sea mejor o haya más cupos ni nada, sino que un orden aleatorio. Entonces, primero vamos a hablar de las ciencias aplicadas. Este tipo de programas se refieren a la aplicación, como su nombre lo dice, de las matemáticas, física, química, biología e informática a áreas dentro de la industria, por ejemplo, la medicina. Son como las 2 áreas principales donde se aplican las ciencias. Puede haber otras más, el mundo de la agricultura, por ejemplo. En este tipo de programas, ustedes van a tener en los estudios, cuentan con una formación básica en todas las ciencias naturales, o puede ser en una ciencia en particular. Por ejemplo, si estudian ciencias aplicadas, per se, van a tener una base de todas las ciencias, pero también en carreras como química aplicada, y en ese caso solo van a tener una fundación en química. La gracia de estos programas de ciencias aplicadas es que ustedes tienen muchos selectivos disponibles para que puedan ir armando como su carrera de pregrado, para que se puedan ir especializando. Entonces pueden tener un pregrado, por ejemplo, en ciencias aplicadas, y después hacer un máster en alguna área que les haya interesado, en informática, por ejemplo, o en física, ¿ya? Entonces eso es algo que pueden hacer. Dentro de las carreras que vamos a ver hoy día, esta es la carrera que tiene menos programas, solamente tiene 18, 11 a nivel de pregrado y 7 a nivel de máster, y también le hemos dejado la cifra para todas las otras disciplinas también, de cuántos de esos programas están en inglés y cuántos en alemán, porque una pregunta que nos hacen siempre es si es que uno necesita alemán para estudiar en Alemania, y la verdad es que para la mayor parte de los programas sí, pero también hay varios programas que se ofrecen en inglés. Entonces, dentro de estos programas hay solamente 3 que se ofrecen en inglés, pero igual hay 3, ¿ya? Entonces, si no saben nada de alemán y prefieren seguir aprendiendo o mejorando su inglés, hay 3 programas a los cuales van a poder postular. ¿Cuáles son algunas de las áreas principales que van a encontrar estas ciencias aplicadas? ¿Qué carreras existen? Por ejemplo, ciencias naturales aplicadas, eso es como mucho más general. También administración en ingeniería y ciencias naturales, esa es como una mezcla un poco entre las ingenierías y las ciencias naturales con la carrera de administración, como más ligada a la economía. También inteligencia artificial, ciencias y tecnología, física de las tecnologías verdes. Esas muchas de las disciplinas que se estudian en Alemania, ya sea si su nombre lo dice o no, incluyen mucho de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, es algo que está como componente esencial en muchos de los programas. También naturaleza y ciencias de la vida, MINT, aplicaciones técnicas. MINT en Alemania son estos programas en matemáticas, informáticas, ciencias naturales y tecnología. Algunos dicen que la I también puede ser ingeniería, pero en Alemania la T está incluida como esa técnica, se refiere a la ingeniería también. Entonces sean como las aplicaciones técnicas de estas carreras, o biología aplicada, o química aplicada, entre otras. Ya no puse todas las carreras que hay, aunque son solamente 18, pero para que se hagan una idea más o menos de qué carreras son las que se pueden estudiar. Y cuando estudian estas carreras, ¿qué pueden hacer posteriormente en Alemania? ¿Y qué pueden trabajar? Usualmente se trabaja, ustedes pueden elegir dependiendo de lo que hagan, pero es como un trabajo que está entre la aplicación técnica y la investigación. Eso puede ser que se vayan más hacia la investigación en una disciplina o hacia la aplicación directa en una empresa, por ejemplo, en una industria de químicos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden elegir qué camino les parece mejor.
Si se van a trabajar en la investigación, un gran campo para poder trabajar es la investigación en el sector privado, pero también en el sector público, sobre todo lo relacionado con agencias del medio ambiente, en clínicas y hospitales, institutos, laboratorios, universidades. Y también otra posibilidad de trabajo es ser revisor en investigación, que es como trabajar con investigaciones también de otras personas e ir corroborando esas investigaciones, también trabajando como analistas de datos, también se puede trabajar en el sector de educación. Para muchos de eso también, si quieren trabajar en un colegio, por ejemplo, tienen que sacar sí o sí la carrera de pedagogía, que se estudia aparte y es así se estudia en alemán. Eh, o también existe en Alemania, por ejemplo, y en Europa, mucho periodismo especializado. Entonces, si ustedes quieren trabajar en periodismo especializado o a ciencias naturales, por ejemplo, con un pregrado en ciencias aplicadas, pueden postular un cargo directamente o pueden después hacer un máster en comunicación, por ejemplo, así tienen el componente de ciencia, el componente de comunicación y pueden dedicarse al periodismo especializado en ciencia en distintas instituciones privadas, sobre todo en Alemania o en Europa. Eso en cuanto a las ciencias aplicadas. La segunda área que vamos a ver son las biologías y las ciencias ambientales. Aquí, los programas, todos los programas que están dentro de estas disciplinas, se dividen en 4 grupos principales. Ya tenemos por un lado la biología clásica, luego tenemos los estudios interdisciplinarios de ciencias de la vida, luego el grupo de las ciencias ambientales y finalmente las bioingenierías. Entonces, la mayor parte de las carreras que vamos a ver a continuación calza dentro de uno de estos 4 grupos principales. A nivel de pregrado, uno estudia una serie de asignaturas, obviamente van a depender de la especialización que tengan, pero algunas de los ramos que van a tener en estas carreras a nivel de pregrado son, por ejemplo, biología celular o molecular, botánica, zoología, bioquímica, biofísica, microbiología, genética, biodiversidad, ecología, evolución, matemáticas, química, física, ingeniería e informática. O sea, un poco de todo. Obviamente, en mayor o menor medida, dependiendo del programa que hayan elegido. A nivel de máster, va a depender según su especialización, pero es muy común, por ejemplo, hacer un máster que tenga muchos componentes de bioinformática, biotecnología, bioquímica, biofísica, neurobiología, virología, etc. Si se fijan, gran parte de las especializaciones son especializaciones con otras disciplinas, ¿cierto? Con la informática, con la tecnología, con la química, con la física, con la neurología, etcétera. Entonces son programas que también, por eso les decía que tienen que tener interés en especializarse incluso con otras disciplinas, porque aquí es donde van a ver que hay muchas más especialidades a nivel de máster. Aquí hay muchos programas disponibles y vimos que para el caso anterior había solamente 18 programas, aquí ya subimos a 611, o sea, muchos más. A nivel de pregrado hay 252 programas disponibles y a nivel de máster un poco más de 350. Y de estos también hay muchos más en inglés, hay 178 programas en inglés, antes teníamos 3, ahora tenemos 178, así que hay muchas más alternativas disponibles y obviamente si saben alemán siempre les va a jugar a favor porque hay más de 400 programas disponibles. Entonces puede ser que justo el programa que ustedes quieran estudiar se estudie solo en alemán, entonces ahí lamentablemente van a tener que aprender alemán, ¿ya? Pero si no, hay varios programas que se pueden estudiar también en inglés. Y aquí hay algunas de las carreras que se pueden estudiar dentro de las biologías y las ciencias ambientales. Obviamente, lo que más van a encontrar es biología, ¿ya? Como la carrera de biología. También bioinformática, biónica, también carreras como diversidad, ecología y evolución, microbiología, bioquímica, bioanálisis, ciencias ambientales, biodiversidad, ingeniería en medio ambiente, biología de comportamiento, esa es una carrera también altamente interdisciplinaria, inmunobiología, biología y microbiología marina, neurociencias, biomimética, biomedicina, etc. ¿Ya? Ahí son un montón de carreras que están disponibles. Por ejemplo, biomimética es una carrera muy interesante que también cuando estamos preparando esta presentación descubrimos que existía en Alemania. No sabía que existía la carrera biomimética, ni siquiera sabía lo que era la biomimética. Si alguien no sabe, les recomiendo googlearlo, es muy interesante. Pero son carreras que también son como estas carreras un poco más futuristas, que no suenan muy lejanas, pero que realmente tienen aplicaciones de impacto directo, tanto en la aplicación para la industria, pero también en la investigación aplicada. Entonces también ven que hay una variedad bastante grande de programas que se pueden tocar, y no solamente biología o ciencias ambientales. ¿Y en qué puede trabajar una persona que haya estudiado alguna de estas carreras en Alemania? Principalmente dedicarse a la investigación. Esto puede ser en universidades mismas, en centros de investigación externos. Ya les decía que hay centros extrauniversitarios que también pueden estar asociados a
una asociación de investigación, puede estar asociado al Estado alemán, como el país entero, o también instituciones estatales. Ya ustedes saben que Alemania es un país federado, quiere decir que tiene estados federados, que son como las regiones acá en Chile, pero que tienen mucho más independencia, y muchos de esos estados tienen instituciones propias de ese estado, Baviera, Sajonia, Turingia, etcétera. Entonces tienen sus propios institutos y ahí también se puede trabajar. Muchas de las personas que trabajan también en estas disciplinas de biología y ciencias ambientales lo hacen en la industria. Las principales en Alemania, la farmacéutica, la alimentaria, la química, por ejemplo, es una carrera donde ahí se trabaja mucho. La industria farmacéutica, Alemania, por ejemplo, es gigante. De seguro en su vida se han topado con más de algún medicamento hecho en Alemania. Si se pusieron en la vacuna, la Pfizer fue parcialmente también trabajada ahí en Alemania, entonces al menos algo alemán ya tienen en el brazo si es que les tocó vacunarse con esa vacuna también. Y así muchas otras industrias también. Aquí pusimos las tres principales, pero puede ser muchas otras. Incluso industrias que uno no creería, por ejemplo, en la industria automotriz, por ejemplo, también hay un campo muy interesante, sobre todo para las personas de ciencias ambientales. También en áreas como tecnología médica, muchas personas se dedican también a la educación escolar y al igual que el caso anterior, sí tienen que estudiar la carrera de pedagogía. En Alemania, la carrera para enseñar en un colegio, la carrera de pedagogía, es una carrera muy larga, una carrera que solo se estudia en alemán, es una carrera también muy bien pagada. Una de las mejores profesiones, de las mejor pagadas en Alemania es la pedagogía. Es un poco distinto a países como el nuestro, pero por lo mismo hay que estudiar la carrera. No es tan fácil como tener un grado en biología y enseñar biología, sino que además les van a pedir tener un grado aparte. También pueden trabajar en medios especializados, como hablábamos anteriormente, puede ser la prensa científica, por ejemplo. Y también un punto muy importante es el mercado de las patentes. En Alemania, como hay tanta investigación y tanto invento nuevo, eh, también el mundo de las patentes es bastante grande. Actualmente, Alemania, si no me equivoco, es el tercer país que más patentes tiene al año. Entonces, es un mercado que realmente hay mucha gente trabajando en eso. Hay institutos, por ejemplo, los institutos de la asociación Fraunhofer, creo que es la Fraunhofer, pueden corroborarlo después, si es que están viendo la grabación. Póngalo en asterisco esta parte porque no sé si es realmente, pero me parece que son los Fraunhofer que tienen algo así como 2 patentes nuevas cada día del año. ¿Ya? Entonces realmente ahí hay un mercado súper grande, sobre todo también en áreas de biología y de ciencias ambientales. La siguiente disciplina que vamos a ver es la química y farmacia. Aquí, todos los programas de química y farmacia se dividen en 3 grupos principales. Pueden estudiar química teórica, química aplicada y obviamente las carreras de farmacia. Recuerden que la carrera de farmacia, y aquí voy a volver a lo que había mencionado anteriormente, es una carrera como especial, ya que sigue la estructura de Staatsexamen a nivel de pregrado y no como un bachelor y máster. Quiere decir que las carreras de farmacia son más largas, se estudian en alemán, no están disponibles en todas las universidades, ya solo para que tengan ojo en el caso de que quieran estudiar la carrera de farmacia. En el caso de los programas de pregrado, van a tener normalmente muchos módulos generales en matemáticas y ciencias. Y en eso de ciencia, obviamente, mucho de química, no solo como química general, sino que química con un apellido. Química orgánica, también química inorgánica, química física, matemática aplicada, bioquímica, química teórica, ingeniería química, toxicología, seguridad y leyes. Eso es muy interesante también, dependiendo de las alternativas laborales o de máster que quieran seguir más adelante. Química ambiental, farmacología, etc. Y obviamente, según lo que quieren estudiar, hay algunos ramos o asignaturas muy interesantes que también quisimos incluir, por ejemplo, ética, también se puede estudiar ética química, también administración, como estudian la parte de economía y administración en conjunto con química, si quieren después dedicarse a administración de centros de investigación y química, por ejemplo, o laboratorios, también pueden, porque saben de las dos áreas. También idiomas extranjeros para que se puedan dedicar a trabajar en ambientes más internacionales o trabajar en otros países, por ejemplo, y en química, al igual que en biología, se puede trabajar en toda la legislación de patentes o estudiarlas más bien para después trabajar en ese mundo que es muy grande en Alemania. En el caso del máster había muchas especializaciones y profundizaciones, por eso no las pusimos todas, solo entiendan que a nivel de máster es una especialización de alguno de los programas que hayan tomado a nivel de pregrado,
o incluso si tomaron algún programa más general también. Por ejemplo, en Chile, si ustedes estudiaron, no sé, química o ingeniería química, como en general, pueden hacer un máster en algo mucho más específico, por ejemplo, en toxicología, en química ambiental, ya sí se puede hacer ese salto. En esta disciplina de química y farmacia tenemos 397 programas, 211 a nivel de pregrado y 186 a nivel de máster, y aquí la mayoría sí está en alemán, son 50 solamente en inglés y más de 340 que se dictan en alemán, ¿ya? Pero igual hay varios programas también en inglés. Aquí vemos algunas de las carreras que existen, que pueden estudiar ustedes, obviamente química, farmacia, grandes carreras macro, aparte bioquímica, ingeniería farmacéutica, procesos químicos, química ambiental, toxicología, ingeniería química, química de los alimentos, ciencia molecular, química analítica, nanoquímica, esa también es muy interesante actualmente en Alemania, ciencia de polímeros, esa también es una mezcla entre la química y la ciencia de materiales, química y administración, química medicinal, química forense también son programas ahí que los llevan a otras, el dar el salto a otras expectativas laborales también, trabajando, por ejemplo, como peritos para la policía en Alemania o en otros países también, trabajando en química forense. ¿Y en qué se puede trabajar principalmente? Obviamente en la industria química o en la industria farmacéutica, que son gigantes en Alemania, la industria cosmética también, tanto en Alemania como en otros países de Europa, la industria agrícola, alimentaria, de la construcción, de recursos, etc. La verdad es que la química es tan amplia que va a depender mucho de la especialización que ustedes tengan, el programa que puedan realizar. Si les gusta dedicarse no tanto a la aplicación práctica de la química, sino que a la investigación, obviamente lo pueden hacer en centros de investigación y universidades, se realiza mucha investigación en estas disciplinas, así que ahí también pueden llegar a trabajar y encontrar un cupo haciendo investigación, sobre todo, y viene más abajo, pero lo voy a mencionar de inmediato, si quieren trabajar haciendo investigación, lo más común es continuar al doctorado, o sea, no van a poder trabajar en investigación solamente con un máster, sino que van a tener que pensar que después de que terminen el máster, van a tener que a futuro igual hacer algún doctorado en esta disciplina. En el caso de farmacia, obviamente pueden trabajar en servicios públicos y privados de Alemania, en hospitales, en aseguradoras también, también en el área de la industria, en laboratorios, pueden trabajar en autoridades públicas estatales, como de los estados de Alemania, alemanas del país entero, a nivel europeo, de la Unión Europea, por ejemplo, o internacionales también. Entonces también ahí es el campo de trabajo es bastante amplio, además. En el caso de ciencias de la Tierra, los programas que se estudian son muy interdisciplinarios. En el caso del pregrado van a tener una formación básica, al igual que los anteriores, en muchas ciencias, principalmente física, biología, química, matemáticas, y van a incluir obviamente muchos elementos como de la geociencia, o sea, de la ciencia de la Tierra. Mineralogía, geoinformática, tectónica, paleontología, cinematología, geología, hidrogeología, geofísica, etc. Pero también otras disciplinas, por ejemplo, geografía, así que están más al área de ciencia de la Tierra, pero hacia las ciencias sociales, por ejemplo, como la geografía. A nivel de máster, uno va a hacer una especialización, ya sea en geociencias, por ejemplo, astrofísica, geoquímica, geoinformática, litología, etcétera, mucho de ciencias de la Tierra también incluido en esas carreras, pero también en áreas como geoecología, por ejemplo, ingeniería geotécnica, meteorología, también ahí se trabaja en un área muy grande también en Alemania, y obviamente el área de geografía completa, ¿ya? O sea, geografía humana y también geografía física, aparte de otros programas relacionados. Aquí hay más de 300 programas, 321 para ser exacto, estas son cifras de esta semana, así que está más actualizado imposible. 130 programas a nivel de pregrado y 191 a nivel de máster. Aquí hay varios programas en inglés, 62, y también en alemán hay casi 260 programas, así que la opción aquí de estudios es bastante amplia. Aquí hay algunos de los programas que pueden estudiar, por ejemplo, geografía, como la carrera completa de geografía, en general, o también puede ser geografía histórica. Ahí sí, estaba apagando la estufa porque me está achicharrando aquí en la oficina. Geografía histórica o paleogeografía, también geoinformática, geografía humana, geología, meteorología, geofísica, hidrología o hidrobiología, oceanografía, mineralogía, cartografía, si les gusta dedicarse a todos los mapas, por ejemplo, geodesia, tecnología geoespacial. Esa área es muy interesante también, la tecnología geoespacial, que trabajan con toda la referenciación geoespacial, por ejemplo, toda la tecnología de mapas, básicamente todo lo que sea Google Maps, un GPS, etc.
Geoarqueología es un campo también muy interesante que se mezcla ahí con otras disciplinas. En Alemania, bueno, no es parte de esta ciencia, ya lo vimos en otras carreras anteriormente, pero hay muchas carreras de arqueología, egiptología, incluso se puede estudiar en Alemania, entonces si ustedes estudian geoarqueología, es una mezcla ahí muy interesante. Geoecología también se puede estudiar, y una carrera también ligada a las ciencias de la Tierra es la ingeniería del petróleo, que sigue existiendo todavía bastante estudio en Alemania. Siempre están haciendo esfuerzos para que dependamos menos del petróleo, pero sigue siendo una carrera que sigue siendo necesaria. Es como un mal necesario ya a esta actualidad, y siempre se necesita gente que sepa el tema. Los enfoques de ingeniería del petróleo en Alemania también están muy vinculados con la protección del medio ambiente y las energías renovables, entonces puede ser distinto estudiarlo en Alemania a estudiarlo en otros países. ¿Y en qué se puede trabajar teniendo, digamos, algún estudio en ciencias de la Tierra? Y normalmente las personas trabajan haciendo consultorías, como privadas o en empresas propias o de otras personas, y pueden trabajar para compañías especializadas. O sea, ustedes hacen consultorías para proyectos de ingeniería, proyectos de medio ambiente, de la minería, de la agricultura, en planificación urbana, etc. También trabajan mucho en la administración pública, del aparatado estatal o federal de Alemania, o sea, de los estados o del país. Ya lo dije, en el área de la minería es muy grande. Quizá Alemania uno no lo conoce propiamente tal como un país de la minería, pero hay mucha minería. Obviamente Chile también es un país mucho más minero, pero en Alemania también existe un campo laboral muy interesante dentro del área de la minería. Pero bueno, estas son opciones laborales en Alemania, pero pensemos que también ustedes pueden estudiar cualquiera de estas carreras y después trabajar en Chile, en cualquier otro país, no sé, minería en Australia, por ejemplo. También pueden trabajar haciendo investigación en instituciones de investigación y en universidades, también hay un campo laboral muy interesante. Otro punto es la industria de la energía, ahí también se trabaja bastante con muchos geólogos, por ejemplo, sobre todo, yo les decía, en las empresas de geolocalización, por ejemplo, también, y obviamente en la industria especializada y en la industria de software también. Ahí, aunque no lo crean, también hay bastantes cupos laborales. O sea, no bastantes, pero hay algunos cupos laborales también que pueden acceder. Otro programa son los programas de informática. Estos son uno de los programas más variados y más grandes que hay en Alemania. Aquí, para que vean, vamos a pasar al tiro las cifras. Hay más de 1.500 programas, actualmente 1.580 programas solamente en informática, de los cuales son 879 a nivel de pregrado y 701 a nivel de máster. Y aquí también hay muchos en inglés, 206 programas en inglés y un poco más de 1.300 que se dictan en alemán. Entonces, informática, de hecho, es una de las carreras que más opciones de estudios tiene en Alemania. Y como son tantas opciones, está dividida, al igual que los anteriores, en distintos grupos. En este caso está dividido en 4 grupos principales. Unos programas se dedican a la informática teórica, esto es, los fundamentos matemáticos y teóricos de la informática, diseño de cálculos, data science, etc. Otro grupo se dedica a la ingeniería informática. Aquí está todo lo relacionado a los hardware, microprocesadores, los sistemas embebidos o embedded systems, software controladores, por ejemplo, etc. Luego está otra rama, que es una de las más grandes también, que es programación. Aquí está todo lo relacionado al desarrollo de software, simulaciones, etc. Y finalmente existe una cuarta rama, que es la informática aplicada, que es trabajo con diseño de interfaz, pero también, por ejemplo, ligado a otras disciplinas, como la informática aplicada a comunicaciones, a ciberseguridad, bioinformática, y carreras también interdisciplinarias como la Digital Humanities, por ejemplo, que es un programa bastante reciente a nivel mundial, y obviamente en Alemania también, entre otros. Ya, entonces, la mayor parte de estos 1.500 programas, o 1.580 programas, los van a encontrar en alguna de estas, dentro de estas subdisciplinas. ¿Y qué carreras hay, propiamente tal, como informática? Está la carrera de informática como bien general, y ustedes la van armando como quieran. También ingeniería de software, tecnología y sistemas de simulación, ingeniería de datos, seguridad informática o ciberseguridad, mecánica computacional, ingeniería en videojuegos. Por ejemplo, si les gusta no solo jugar videojuegos, sino que crear sus propios videojuegos, en Alemania existe también la carrera de ingeniería en videojuegos, hay algunas más específicas como juegos 3D, por ejemplo, como más especializado que videojuegos, solamente videojuegos en 3D. También hay un programa en Internet de las Cosas, que es algo que cada vez se ocupa más, como está todo conectado a Internet, por ejemplo, un refrigerador con Internet, cómo lo aplican, etc. Computación móvil también, obviamente, es una rama bastante
reciente dentro de la historia de la informática en Alemania, y obviamente es un área que ha crecido mucho y crece cada día más. O sea, creo que todos aquí tienen un celular, entonces también hay muchas opciones laborales, sobre todo después. Al igual que en otros países como en Chile, también pueden estudiar telemática. Informática espacial, también es muy interesante ese programa que se puede estudiar, ahí obviamente está vinculado con las ciencias aeroespaciales. Informática educativa, las humanidades digitales o digital humanities, bioinformática, informática biomédica, neurociencia computacional y lingüística computacional. Estos últimos cuatro también muy interdisciplinarios, mezclados con otras áreas como de la medicina, de las humanidades, etc. ¿Y en qué trabajan en informática? Esto también es súper variable porque el campo es muy, muy amplio en Alemania. Principalmente se puede trabajar en compañías de procesamiento de datos y tecnología, ya sea en la parte de hardware o la parte de software, ahí dependiendo de su especialización que tengan, pero aquí esto es súper amplio. Telecomunicaciones también, departamentos de informática y tecnología en todas las industrias, en todas las áreas de Alemania, para el Estado alemán, para el mundo empresarial, por ejemplo, y bancario. Ahí también hay muchas disciplinas que existe la informática económica, por ejemplo, también como otra disciplina, como otro grupo interdisciplinario, perdón. También pueden trabajar en el sector de la educación, salud, administración, súper variable. Y obviamente en seguridad tecnológica. ¿Ya? Entonces ahí es por eso que una de las áreas que más programas hay, porque es una de las que más campo laboral también tiene en Alemania. Ahora piensen en qué compañía, empresa, ministerio, etcétera, no se utilizan computadores, por ejemplo. No se ocupan software, ya en todas. Entonces por eso ustedes pueden trabajar en todas partes, básicamente, dependiendo de dónde les lleven sus intereses. Algo interesante quizás de las opciones laborales es que obviamente, bueno, si quieren trabajar en Alemania es muy importante saber alemán, pero para muchas de estas empresas de informática basta con que sepan inglés porque son grupos internacionales, entonces ustedes programan en lenguaje de programación, igual no programan ni en inglés, ni en alemán, ni en español, si es que van a dedicarse a la programación, entonces la verdad es que hay un campo que puede ser muy interesante incluso si no saben alemán. Bueno, y obviamente la informática también, sobre todo de programación, procesamiento de datos, software, etcétera, son carreras muy actuales, entre comillas, post pandemia, porque se pueden hacer de cualquier parte. Ya no hay que ir a ninguna oficina a hacerlo, entonces pueden estar acá en Chile, trabajar con una empresa en Alemania, o en Italia, o en Japón. Otro grupo es el grupo de las matemáticas y la estadística. Aquí, al igual que los anteriores, como son tantos programas, aunque son menos, un poco más de 400, se dividen en 4 grupos principales. Ya están los que estudian matemática pura, como matemática, como si te gusta la matemática y sueñas con matemática, ahí puedes estudiar matemática pura, que ahí está programas como álgebra, geometría, topología, teoría de números, etc. Luego hay otro grupo que es la matemática aplicada, que es, por ejemplo, de análisis numérico, optimización, estocástica, para trabajar ahí con distintos datos y como la matemática detrás. Luego de eso tenemos la carrera, obviamente, de estadística y todo lo que ello conlleva, que son la planificación, ejecución, evaluación de datos y mediciones en diversas disciplinas. También en todas las disciplinas también está la estadística, así que también hay un área de estudios muy interdisciplinaria. Y el último programa son los programas interdisciplinarios, que son como la biomatemática, la matemática financiera, la física matemática, etc. Sobre todo con matemáticas más que con estadística. Aquí hay 434 programas, 219 en inglés, perdón, de pregrado, 215 de máster, 68 en inglés y 366 disponibles en alemán. Así que también, si saben alemán, sobre todo para matemática pura o aplicada, hay la mayor parte de los programas se encuentra en alemán. ¿Y qué carreras existen? Ustedes pueden estudiar matemática, hay matemática pura, por ejemplo, o también economía matemática, también matemática elemental o aplicada, carreras como la biomatemática, que era esa carrera interdisciplinaria, o matemática industrial, física matemática, también modelación de sistemas complejos, ingeniería matemática, luego la carrera de estadística, o también pueden trabajar algo más específico como análisis y gestión de datos. Una carrera muy interesante y que también muchos bancos están requiriendo cada vez más es el Business Analytics, que un poco está en mezcla de estadística aplicada al mundo financiero. Saben que en Alemania está el polo financiero de Alemania y la Unión Europea está en Frankfurt, por ejemplo. Entonces ahí, si les interesa el Business Analytics, donde primero vayan a dejar un currículum es en Frankfurt. De ahí está la mayor parte de todos los bancos y la industria también de seguros, de finanzas en general. También carreras como biométrica, matemática, luego pedagogía si les interesa, pero ahí está con asterisco porque al igual que las que hablamos anteriormente, hay que estudiar luego la carrera de pedagogía si quieren estudiar en un colegio.
perdón, trabajar en un colegio, si quieren trabajar en una universidad, ahí no es necesario estudiar la carrera de pedagogía. Ahí basta con que hagan un doctorado y después ya pueden ingresar directamente al mundo universitario. También la inteligencia artificial aplicada está incluida dentro de esto porque también tiene mucho de matemática detrás. Y muy común, y lo quise dejar aquí porque también en otros programas existe, es el Zweifach-Bachelor, que se llama, o Bachelor de dos asignaturas, por decirlo así, que son programas de bachelor que ustedes pueden hacer a su medida, en el cual toman como dos programas de dos asignaturas principales y obtienen los títulos de las dos. Entonces ustedes los pueden mezclar dependiendo de lo que quieran hacer. Por ejemplo, pueden estudiar matemática y pueden estudiar, no sé, física. Entonces así tienen no es necesario que estudien la carrera de física y matemática, sino que tienen dos carreras, física y matemática. Son carreras más similares, pero también pueden tomar carreras como que no sean tan similares. O sea, hay gente que toma estos bachelor de dos asignaturas, no sé, en matemática y, no sé, francés, por ejemplo, por decir algo. Ya puede ser también una alternativa. Pero es muy común con matemática y algo más, sobre todo para estos programas que no existen como un programa interdisciplinario, sino que ustedes se los arman a la medida, y por eso es que decidimos dejarlo y lo dejamos en alemán, porque así también lo pueden encontrar. Se llaman Zweifach Bachelor o Bachelor de dos asignaturas. No solo en matemáticas, ya lo pusimos aquí, pero también en otras disciplinas están disponibles. ¿Dónde pueden trabajar los matemáticos y estadistas o las matemáticas y estadistas en Alemania? En diversos organismos, perdón, no, aquí esto está mal, esto es de otras, es de otra slide de una diapositiva anterior, obviamente no tanto organismos culturales. Generalmente los matemáticos trabajan en otras organizaciones, por ejemplo, trabajan en el mundo de las finanzas, es muy común trabajar en aseguradoras, como el mundo más de la logística también se requiere mucho, obviamente haciendo investigación también en matemática, en el mundo de la estadística se trabaja también en muchas disciplinas, pueden trabajar en centros de investigación, incluso de otras disciplinas, porque pueden trabajar como expertos en estadística para proyectos de ciencias sociales, por ejemplo. Ya también existen esas alternativas ahí de posibilidades laborales. O ignoren estas de acá porque, insisto, son de otras disciplinas, no van a poder trabajar en nuevos medios probablemente también. En el mundo de las comunicaciones también, aunque no lo crean, también hay muchas posibilidades para poder trabajar en matemáticas o estadística. Y finalmente, el mundo de la física. Aquí tenemos 279 programas disponibles, 126 en pregrado y 153 a nivel de máster, de los cuales 67 son en inglés. Esta diapositiva también, ignórenla porque esta es de otra anterior, pero la física, al igual que la anterior, ustedes pueden estudiar programas que sean como física teórica, que son lo que aquí aparece como principalmente como programas de física, pero también puede ser física aplicada o física relacionada con otras disciplinas. Eso es súper común también, porque la física como es tan amplia aquí, y por eso es que vemos tanta posibilidad de programas en otros niveles, por ejemplo, astrofísica o biofísica. Entonces existe esta posibilidad de estudiar programas como muy interdisciplinarios, y también existe la posibilidad de estudiar, al igual que en matemáticas, este Zweifach Bachelor, que es como este bachelor en dos disciplinas, que también está disponible para física. ¿Qué carreras hay? Entonces, física, astrofísica, biofísica, física ambiental, física médica, por ejemplo, de los materiales, también ingeniería nuclear, esa es otra carrera que también es muy interesante. En Alemania todavía existen muchos reactores nucleares, han apagado varios, pero siguen funcionando y siguen necesitando ingenieros nucleares también, y para desarrollar nuevas energías también, así que ahí hay un campo laboral bastante interesante. Ingeniería física, física teórica, irse un poco más alejado y dedicarse solamente a ciencia espacial y tecnología, ya sea si trabajan en Europa o se pueden venir a trabajar a Chile, por ejemplo. También aquí hay un campo muy grande para todo lo que es astrofísica y ciencias espaciales, pero en Europa también, o sea, tienen el Centro Europeo Espacial, y ahí también hay mucha de investigación que se realiza. En Alemania, por ejemplo, existe el DLR, que es el Centro Alemán de la Aeronáutica y el Espacio, y ahí también hay muchas alternativas de poder hacer investigación, sobre todo en ciencias espaciales, tecnología y en energía también. Todo también la física está metida detrás. Física aplicada, pueden estudiar física experimental. Econofísica, eso es un campo súper interesante que también tuvimos que googlear, porque quizás no se imaginaban que también se puede estudiar la física y la economía. Tienen un punto conjunto muy interesante, se los dejo como tarea y si les interesa. Biónica, física y nanotecnología. Nanotecnología, por ejemplo, es un área muy interesante que se está desarrollando y que ahí
obviamente hay muchas alternativas de poder estudiar, y pedagogía en física, que esa es otra carrera que se estudia un poco más largo que el resto. Donde se trabaja, aquí también, ignoren esto, pero sí las primeras dos están correctas. Ustedes pueden trabajar en universidades y centros de investigación, porque mucho de la física se hace precisamente en centros de investigación, sobre todo principalmente ya tienen que tener un doctorado. ¿Sí? Ya, al igual que en química, es muy común que tengan que tener un título de doctor en física, por ejemplo, o en alguna de las disciplinas que hemos visto, para poder trabajar haciendo investigación o guiando grupos de investigación. ¿Ya? Entonces es un campo ahí que es muy atractivo también, pero tienen que dedicarle años de estudio, obviamente, para hacer el doctorado después. El doctorado también es mucho más especializado, etc. Y yo diría que son los dos campos principales. Obviamente, ya lo mencionaba anteriormente también, está el sector de la aeronáutica, ahí también hay un campo muy interesante con las ciencias espaciales, ya sea en Alemania o fuera de Alemania, y principalmente eso, ya no es tan común salir mucho del mundo de la investigación. Hay algunos trabajos en la industria especializada, por ejemplo, en la industria de materiales o de nanomateriales, como el que vemos aquí en la foto, que son estos nanotubos, por ejemplo. Entonces, el desarrollo de eso para la industria, para la medicina, para la ciencia espacial, etcétera, ahí son campos laborales bien interesantes también. No hay tantos físicos tampoco en Alemania, entonces también es una carrera que pueden encontrar un trabajo bastante fácilmente. Bueno, ya vimos cuáles son los grupos principales de estudios que hay en Alemania en las carreras de matemáticas y ciencias naturales. Ahora vamos a ver qué programas de becas tiene el DAAD para poder estudiar estas cosas que hemos estado hablando el día de hoy. A nivel de pregrado y máster, desde el DAD, nosotros no tenemos ninguna beca para hacer un programa en Alemania, un programa completo. O sea, si quieren estudiar un pregrado en física, o un máster en química, o en matemática, o estadística, o geología, no tenemos ninguna beca desde el DAD. Pero sí tenemos becas si ustedes son actualmente estudiantes de alguna de estas carreras. Puede que ustedes sean estudiantes de pregrado ahora, por ejemplo, de alguna de las disciplinas que hemos visto el día de hoy, y ahí tenemos dos programas interesantes. Uno, que es el viaje de estudios, y otro que es el curso de idioma y cultura. Voy a partir por el segundo, que es el curso de idioma y cultura, porque ese es solamente para personas que sepan alemán, para hacer un curso de alemán en Alemania por 6 semanas. Ese se hace durante enero y febrero de cada año. Esa es una alternativa, pero hay que saber alemán. Pero el otro programa, el viaje de estudios, puede ser más interesante para ustedes si son estudiantes, porque permite que un grupo de estudiantes de una carrera viaje a Alemania a visitar universidades que se estudien la misma carrera o que esté relacionada a lo que quieren hacer en Alemania. Entonces, si ustedes son de la carrera de ingeniería matemática acá en Chile y quieren saber cómo es estudiar matemática en Alemania, pueden preparar un proyecto que presentan al DAD, y si se lo ganan, va un grupo completo de estudiantes más un profesor o una profesora a visitar esas universidades alemanas, y obviamente el DAD paga los pasajes, el seguro médico, un monto para la estadía, etc. Son programas súper interesantes y que permiten tener un primer acercamiento como al mundo universitario alemán en una disciplina en particular. Entonces yo les invito, si son estudiantes de química, de ciencias naturales, de biología, de matemática, de estadística, de lo que sea, y también de otras disciplinas, si son estudiantes, porque tienen que ser estudiantes regulares, vean la información que está en dad.cl/becas, ahí está la información de esta y de todas las becas, y vean si pueden postular. Tienen que convencer a un profesor o una profesora que les pueda acompañar a hacer la postulación y que finalmente también les va a acompañar a Alemania, porque puede abrir una muy linda como ventana a Alemania, pero también puede ser el inicio de quizás una cooperación con alguna universidad en Alemania. Entonces, también es un programa muy, muy bueno que tenemos de parte del TAD. Es bien competitivo también, ¿ya? Así que hay que hacer una buena postulación. También, y quiero mencionarlo en pregrado y máster, yo les contaba que hay muchos programas en las universidades públicas y algunos en las universidades privadas. Si van a estudiar en una universidad pública en Alemania, también lo pueden hacer sin beca, porque muchas universidades no les van a cobrar aranceles, entonces no tienen que pagar la universidad en Alemania, solo tienen que pagarse su vida en Alemania, y que puede sonar como algo súper caro, pero actualmente Chile es un poco más caro que Alemania en varias cosas. Entonces, por ese lado, igual es factible pensar en poder hacer un pregrado de máster, incluso si uno no tiene una beca en muchos casos.
Donde sí tenemos varios programas de becas es a nivel de doctorado de investigación. Si ustedes son estudiantes que están terminando un pregrado, por ejemplo, o terminando un magíster, y quieren hacer un doctorado en Alemania porque ya saben que les gusta la investigación, ya saben que quieren dedicarse a eso o a la academia, ahí tenemos becas para hacer un doctorado completo en Alemania en todas las disciplinas que hemos visto el día de hoy. Entonces, si quieren hacer un doctorado en farmacia, en química, en física, en telemática, en áreas que sea, pueden postular nuestras becas. Justo las becas ya están abiertas en este momento, pueden postular hasta el 3 de agosto y en la página también está la información sobre todos nuestros programas de becas de doctorado. Hay varios, hay uno para hacer un doctorado completo en Alemania, hay dos programas distintos para hacerlo, hay uno que es para hacer la mitad del programa en Alemania y la otra mitad en Chile, y otro que es para hacer solamente una estadía de su programa de doctorado en Alemania. ¿Ya? Entonces hay varios programas disponibles. Y aparte de eso, tenemos los mismos programas que son el curso de idioma y cultura, que si ustedes son estudiantes de doctorado actualmente y saben alemán, pueden irse 6 semanas a Alemania a hacer este curso de alemán. ¿Ya? Pero eso no es temático, sino que solamente de idioma. Para profesores y profesoras, si hay alguno aquí también, y si no, le pueden contar a sus profesores, que tenemos también becas especiales para docentes para hacer estadías de investigación, también tenemos estadías de docencia en Alemania, profesores invitados, también posibilidades para traer profesores de Alemania a Chile, así que también pueden revisar en dad.cl/becas, ahí toda la información, al igual que los programas de cooperación que tenemos disponibles, que eso no es tanto con ustedes directamente, sino que es más con las instituciones, y ahí pueden acercarse a la facultad, de la Oficina de Relaciones Internacionales, y las distintas universidades, y desde el DADE tenemos algunos programas que podemos cooperar. Y también en la página que aparece de arriba van a poder encontrar un apartado que son becas de otras organizaciones, porque puede ser que nosotros desde el DADE no tengamos ninguna beca, por ejemplo, para hacer un máster en informática, pero puede que encuentren una beca de otra organización, de algún centro de investigación, de algún estado federado, etcétera, y esas nos las recopilamos en esta página web en la parte de becas de otras organizaciones. Entonces ahí pueden revisar si es que hay alguna otra alternativa que les pueda servir. ¿Dónde pueden encontrar más información de alguna de las cosas que hemos hablado el día de hoy? Primero, yo les sugiero que si quieren estudiar en Alemania, si ahora se motivaron, ya saben que quieren estudiar alguna de las carreras que hemos visto hoy en Alemania y quieren conocer el proceso de cómo se postula, porque hoy día no hablamos nada de eso, entramos solamente al detalle de las carreras, pero si quieren saber qué papeles tengo que mandar, dónde se postula, dónde están las carreras, dónde están los requisitos de las universidades, etcétera, participe en nuestras asesorías, son todos los días lunes, son de forma virtual, al igual que hoy día por Zoom, así que no tienen que estar acá en Santiago, pueden estar en cualquier parte, y ahí se pueden conectar a nuestras asesorías en dad.cl/virtual. Tenemos dos asesorías distintas, una que es para para personas que quieren hacer un doctorado, que esas a las 10 de la mañana, y una que es para las personas que quieren hacer un pregrado o un máster, y esas son a las 4 de la tarde. Otra página que les puede servir es Study in Germany. Ahí tenemos un portal que les entrega información sobre Alemania en general, pero para estudiantes, y tienen información sobre vida estudiantil, costos de vida, si me voy a vivir con hijos, por ejemplo, etc. Ya ese tipo de información lo encuentran ahí. También ahí tienen un apartado con todas las ciudades universitarias de Alemania, entonces si ya saben que quieren estudiar, no sé, química en Alemania y están entre 3 ciudades distintas, ahí pueden buscar qué diferencias entre ciudades, cuál es más barata, por ejemplo, cuál es más interesante para ustedes, cómo es grande, una ciudad chica, etcétera. Eso también les puede ayudar a Study in Germany. Y también tienen un buscador de alojamientos, o sea, súper completo. Otro punto que hablamos hoy día también es el trabajar en Alemania y no tanto estudiar. Y si quieren trabajar en Alemania y saber buscarlos de trabajo, cuáles son las opciones más requeridas en Alemania, etcétera, pueden entrar a la página makeitingermany.com/es, ahí van a llegar directamente a la versión en español. Y esa página tiene toda la información que necesitan, también sobre visa para trabajar en Alemania, sobre cómo convalidar sus estudios, si es que tienen que hacerlo o no, y si es que tienen que hacerlo, cómo se hace. En fin, ya una serie de información que tienen ahí muy completa, sobre todo el punto de vista legal para hacerlo en Alemania. Una página también muy buena que también tuvo un relanzamiento esta semana, o sea, la actualizaron y la mejoraron esta semana, es la página de MyGuide. MyGuide es una página que es también del DAD, que es una mezcla de un buscador de estudios y que les permite contactar directamente a las universidades en Alemania. ¿Cómo funciona? Ustedes se meten a myguide.de, pueden crearse un usuario si quieren, no es su obligación, pero si se lo crean, van a tener más alternativas. Entonces se crean un usuario, es gratis, y ahí les van a decir, ingrese aquí lo que ha estudiado hasta el momento.
Entonces tú pones lo que estudiaste, si saliste del colegio, si estás haciendo un pregrado, si terminaste el pregrado, si estás haciendo un máster, etcétera, y con eso te va a decir si uno puede postular o a qué puedes postular en Alemania. ¿Ya? Entonces ahí como que te hace un primer filtro. Después de eso tiene un buscador de programas, entonces ustedes pueden buscar qué quieres estudiar, química, o farmacia, o informática, informática médica, etc. Y ahí pueden buscar todos los programas directamente en la plataforma sin salir de MyGuide, y lo bueno es que ahí pueden, si les interesa, por ejemplo, la carrera de química en la Universidad de Dresden, la Universidad Técnica de Dresden, ustedes pueden ahí mismo escribirle a la Universidad Técnica de Dresden y se pueden contactar a través de la misma plataforma. Entonces no tienen que mandarle un correo para saber si llegó su correo o rebotó o, no, o nunca lo vieron, etcétera. Entonces a través de la plataforma lo pueden hacer. Es muy buena y cada vez está más completa. También ahora vimos que incluyeron información sobre las disciplinas. Entonces, así como el día de hoy, pueden hacer clic y saber más sobre estudiar ciencias naturales en Alemania, biología o química, física, todas las carreras que hemos visto hoy. También ahí tienen más información en inglés o en alemán. ¿Ya? Esta página no está en español, solamente en inglés o en alemán. Obviamente también pueden encontrar más información sobre nosotros, nuestras actividades, nuestras becas, todo lo que hacemos a través de nuestro Instagram. Así que si no nos siguen, deberían seguirnos, búsquenos como DAAD Chile, o si son, ya están acostumbrados a escanear ahí los menús de los restaurantes, es fácil como que tengan su teléfono, que yo sé que tienen todo ahí al lado, y pueden escanear ahí el código QR y llegan directo a nuestro Instagram, nos pueden dejar un like, un comentario, muy buena la charla, aprendí mucho, o me interesé en estudiar química en Alemania, etc. Ahí también pueden ver las charlas que vamos a hacer de otras áreas. ¿Ya? Hoy día fue solamente ciencia natural y matemática, ya hemos hecho otras en el pasado que están grabadas en nuestro canal de YouTube, y también nos quedan más todavía este año, así que también hay otras disciplinas. Si quieren contar a alguien que estudia, por ejemplo, economía, ciencias sociales, el próximo que viene ahora en agosto es arquitecturas, música y artes. Entonces, si quieren estudiar cualquiera de esas tres áreas, o conocen a alguien que quiere estudiar esas áreas, vamos a hacer una charla similar a la de hoy, pero para esas disciplinas también. Así que toda la información ahí en nuestro Instagram. También ponemos cosas de cultura alemana, etc. Y también nos pueden contactar, obviamente, a nuestro correo electrónico. Ahí nos pueden mandar todas las preguntas que quieran. Nos pueden llamar por teléfono, al fijo o al celular. Si no contestamos es porque estamos en alguna actividad. Por ejemplo, ahora estamos en esta sesión. Si no hubieran llamado por teléfono, probablemente no lo hubiéramos contestado. Entonces es más fácil que nos manden un correo y nosotros le podemos devolver el llamado después, o ahí nos mandan todas sus preguntas y las respondemos directamente a través del correo electrónico. Ahí está nuestra oficina. De momento sí, no estamos atendiendo público presencial, así que no vengan, mi colega no los va a dejar entrar, los va a dejar en el umbral ahí de la puerta, porque no podemos recibir gente en la oficina. Ya estamos en época de todavía COVID alto aquí en Santiago, por lo menos. Entonces, para salud de ustedes y de nosotros, no estamos atendiendo físicamente en nuestra oficina. Entonces, solamente vía teléfono o correo o a través de estas asesorías. Si quieren, también nos pueden seguir en las otras redes sociales, principalmente en LinkedIn, si es que están o quieren hacer un doctorado, o investigación, o cooperación universitaria, si es como más ese su interés, ahí es mucho más interesante en LinkedIn, y en Instagram publicamos todo. Facebook, Twitter, existen todavía nuestras páginas, pero van a dejar de existir pronto. ¿Ya? Ahí van a enterarse ahí pronto que vamos a cerrarlas porque vamos a dedicarnos más a las otras redes sociales, y obviamente nuestro canal de YouTube, ahí publicamos todas las sesiones, incluyendo esta misma que va a quedar subida ahí a nuestro canal de YouTube. En todas partes nos encuentran como DAAD Chile. Aquí, antes de pasar a las preguntas que tengan, ya veo ahí en el chat algunas, pero si alguien tiene otra pregunta y quiere levantar la mano, también lo vamos a hacer así. Pero les dejé algunas fuentes que ocupamos el día de hoy, porque pueden encontrar quizás algo más de información. Muchas de ellas están en alemán, sí, pero bueno, ahí sí saben alemán, o si no, Google Traductor les puede ayudar un poco. Por ejemplo, mucha de la información la sacamos de Studienwahl, que es un librito, pero que también tiene una versión web. Entonces ahí también van a encontrar mucha más información sobre dónde estudiar en Alemania, qué carrera hay, qué alternativas laborales, por ejemplo. Ahí todo viene de esa página. También el Deutschland Portal, esa es una página sobre Alemania, así que también es oficial del Estado alemán, así que también ahí la pueden encontrar. El Hochschulkompass, ese es el buscador de programas, así cuando yo les decía, hay 54 carreras en inglés, tantas de pregrado, tantas de máster, de ahí mismo salió de Hochschulkompass. Ustedes pueden hacer la misma búsqueda que el día de hoy, pueden filtrar por idioma y ahí le van a quedar todas esas alternativas. Si alguien se preguntó dónde veo esas 30 y tantas carreras en inglés, en Hochschulkompass.
También el DAD tiene una parte que habla de los grupos de estudio, de ahí saca un poco de información, y también de 2 páginas, una del Ministerio de Trabajo y Estadística, de ahí sacamos mucho, sobre todo de las estadísticas del principio, de porcentaje de mujeres, por ejemplo, sueldo de referencia, etcétera, y de una asociación para la biología, biomedicina y biociencias, de ahí que ahí sacamos algunas, sobre todo obviamente para el área de biología, sobre todo en cuanto al tema laboral, ya solo para que tengan alguna idea de las fuentes principales que utilizamos. Eso, dejo entonces ahí el espacio para preguntas. Bueno, veo varias gracias a todos. Veo que había una pregunta de los doctorados, que también mi colega ya contestó. También alguien que no podía escuchar, bueno, lamento, lamento Patricia que no haya podido escuchar, ¿dónde se podría ver la grabación? Lo voy a anotar porque probablemente si no me escucha, la grabación estará... Estoy anotando cualquier cosa. Claudia, ¿le puede escribir, por favor, que va a estar en YouTube? Gracias. Que esté el teclado alemán aquí. Entonces tengo unas letras raras, tengo la C en el Y cambiada, un desastre. Scarlett, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar ahora en el chat, ahí como Scarlett, o puede levantar la mano y yo le puedo activar el micrófono, si es que creen que es más fácil decirla que escribirla. Así que, Scarlett dice, ¿las notas son necesarias para las postulaciones? Para las postulaciones a la universidad y para las becas, sí te las van a pedir siempre. Ya ahora, hay que saber que las postulaciones en Alemania son... si te piden una serie de documentos, te van a pedir todos esos documentos y van a leer todos esos documentos. Entonces, si tus notas, por ejemplo, del pregrado no son tan buenas, pero tus notas del máster sí son muy buenas, eso sí te puede ayudar, por ejemplo, para el doctorado. Si quieres postular una beca, siempre van a mirar las notas, entonces la verdad es que sí son relevantes, pero no es lo único, ¿ya? Eso quizás es interesante mencionar. Obviamente, si quieres postular alguna beca como de excelencia, por ejemplo, de alguna universidad, como la beca Alemania, una vez que ya estés estudiando en Alemania, etcétera, ahí sí te van a pedir tener buenas notas, y en algunos casos hay que tener tienes que sacarte buenas notas cuando llegues a Alemania. Si tienes alguna beca académica, por ejemplo, tienes que mantener una cierta cantidad de notas. Sí, veo ahí también gracias Camila, que se adelantó ahí, encontró ante nuestro YouTube, así que muchas gracias Camila también. Javiera pregunta si es necesario contar con el TOEFL rendido para estas becas como la del doctorado. A ver, para las becas de las otras organizaciones, no lo sé, depende del programa. Para las becas del DAD de doctorado, tienen que tener alguna prueba de inglés, pero no necesariamente el TOEFL. ¿Ya? Tenemos 2 programas de becas distintos. En uno se especifica cuáles son las pruebas disponibles. Una es el TOEFL, pero también puedes dar el IELTS, puedes dar otras pruebas mucho más sencillas, que son las becas del DAD con Becas Chile. Y para las becas del DAD, si no me equivoco, Claudia, y me corriges, no hay ninguna prueba fija. Puede ser cualquier prueba de idioma en el fondo, mientras sea con hasta 2 años de antigüedad. ¿Es cierto? ¿Del DAD solo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, para el DAD solo puede ser cualquier prueba. Donde sí te pueden pedir el TOEFL, Javiera, es para la universidad. Ya si tú quieres postular una beca, ya sea del DAD u otra, puede que no la tengas que dar. Pero para postular a la universidad, al cupo en la universidad, puede que sí te pidan tener un TOEFL o un IELTS. ¿Ya? Entonces ahí puedes dar cualquiera de los dos. Ojo, son las dos igual como de reconocidas. Generalmente si en una universidad aceptan un TOEFL, también van a aceptar un IELTS. Entonces ve cuál te conviene más, cuál ahí tiene más fechas disponibles, y también el inglés que hayas estudiado. ¿Ya? El TOEFL es inglés americano y el IELTS es inglés británico, si no me equivoco. Entonces también ahí va a depender del inglés que hayas estudiado, se te va a facilitar el formato de una u otra también. Berenice dice, al postular a programas de máster o doctorado, ¿el financiamiento se tiene que tramitar aparte o las universidades se entregan financiamiento? Ya, a ver, siempre el financiamiento es algo distinto a la postulación a las universidades. Una cosa es postular a la universidad, por ejemplo, con los programas que hemos visto el día de hoy, y lo otro es postular al financiamiento. Y ahí puedes postular una beca que sea del DAD, si es para hacer un doctorado, o de otra organización, o de la misma universidad. ¿Ya? Pero eso es en paralelo. Entonces, siempre, eso también lo explicamos en nuestra asesoría de los días lunes, pero obviamente voy a hacer la pregunta ahora, no te voy a decir ven el lunes, igual voy a hacer el spoiler ahora. Tienes que pensar siempre en las dos cosas en paralelo. Entonces, qué papeles y qué requisitos voy a necesitar para postular, por ejemplo, para estudiar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Hannover,
Y por otra parte, tengo que pensar, ok, si me aceptan de esta universidad, ¿qué programa de financiamiento voy a tener? ¿Me lo voy a financiar yo? ¿Voy a postular una beca de la universidad o del Estado de Baja Sajonia, o de alguna fundación externa, etcétera? Entonces siempre son cosas en paralelo. Las universidades no te dan un financiamiento per se, sino que tú puedes postular quizás si la universidad tiene alguna beca, pero generalmente no. Son organizaciones externas y no tanto las universidades, aunque hay algunos programas que sí hay que buscar, ¿ya? Nosotros en dad.cl/más becas tenemos varias recopiladas, pero a veces encontramos otras de casualidad. Por ejemplo, me acuerdo que hace un par de meses nos llamaron por teléfono para un programa en particular y lo googleamos, bueno, mi colega lo googleó y había una beca así como, era muy específica, por ejemplo, para chilenos que querían estudiar una carrera X en Alemania, entonces era muy específica. Así que también ahí Google les puede ayudar bastante. Pablo dice, tengo dos preguntas, perfecto. Primero, termino mi magíster en diciembre de este año. ¿Puedo postular antes de terminarlo pensando en realizar un máster el próximo año o debo terminar antes mi máster para postular? A ver, si quieres realizar otro máster en Alemania y ya tienes un magíster, tú puedes postular igual. Ya para hacer un máster en Alemania uno necesita solamente tener una licenciatura. Entonces tú, si ya tienes una licenciatura, puedes postular ahora incluso, antes de terminar el máster en Alemania. Si quieres hacer un doctorado, puede que también puedas postular, ¿ya? Porque para muchos doctorados en Alemania solo te van a pedir una licenciatura, e incluso si te pidieran un máster, tú lo vas a haber terminado antes de comenzar. Entonces, para cualquiera de los dos casos, no debería haber problema si postulas ahora. Pero piénsalo, ¿ya? Si ya tienes un magíster, el máster te lo sugeriría solamente si es en otra área, en otra especialidad. Ya si vas a estudiar la misma especialidad que ya estás haciendo, si quieres profundizar, de repente es mejor hacer el salto al doctorado. Aparte, hay becas para doctorado y para máster, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuánto tarda el proceso en promedio? Por ejemplo, considerando postular para realizar un máster en el área de la informática de negocios. El proceso no es tan largo y no es tan engorroso, por suerte, como para otros países. En Alemania, usualmente, también es parte de la asesoría, pero lo voy a mencionar ahora, hay dos semestres principales. Está el semestre de invierno, que comienza en octubre de cada año. Puede ser septiembre, pero generalmente en octubre. Y está el semestre de verano, que parte en abril, ¿ya? En abril o marzo, pero generalmente en abril. Entonces, octubre o abril. La mayor parte de los programas en Alemania parten en octubre, ¿ya? Entonces, ahí en octubre, tú entrarías a Alemania y si quieres postular a esas carreras, se hace en el semestre anterior. O sea, tú postularías entre abril y julio, generalmente, para postular a octubre de ese año. Si quieres entrar a una carrera que las clases comiencen en abril, las postulaciones se pueden hacer usualmente de noviembre en adelante hasta enero, más o menos. Pero estas fechas de postulación son súper variables. Hay alguna universidad que tú puedas postular, quizá no es de abril a julio, sino que en marzo, por ejemplo, y no en abril, para entrar en octubre. Entonces ahí hay que preguntarle a cada universidad, pero la mayor parte de las universidades es así, un par de meses antes. Pero ahí tienes que tener todo, entonces tienes que informarte previamente si van a necesitar una prueba de idioma, por ejemplo. Si tienes el nivel suficiente es re fácil porque das la prueba y listo, pero si tienes que tomar no sé, un curso de inglés o de alemán, por ejemplo, para poder llegar a ese nivel, tienes que considerar que vas a tener que tenerlo antes de poder postular, ¿ya? Pero eso, no es tan largo, ya hay otros países que uno postula un año antes. Para Alemania no es el caso, se postula el semestre anterior. Algo que no mencioné, y que voy a aprovechar de mencionar ahora, es que nosotros a lo largo de este año tenemos una serie de charlas con universidades alemanas. ¿ya? Nosotros desde el DAD no representamos a una universidad particular, sino que a todas. ¿ya? Entonces, si me preguntan, no ha estado ahora el caso, por suerte, pero a veces nos preguntan, mira, yo quiero estudiar, por ejemplo, lo mismo, informática de negocios en Alemania, ¿cuál es la mejor universidad en Alemania para poder hacerlo? ¿Ya? La verdad es que ahí nosotros no podríamos decirte porque yo no soy experto en informática de negocios y nosotros representamos a todas las universidades, entonces no podemos hacerle publicidad a una y a otras no. Pero nosotros a lo largo del año lo que sí tenemos son charlas específicas con distintas universidades y me acordé precisamente porque había una que tuvimos que tenía un programa de informática de negocios también. Y tenemos, así como tuvimos algunas el primer semestre, vamos a tener otras el segundo semestre. Esas charlas son o en inglés o en español incluso algunas. Y el link para ingresar es dad.cl/uni-talks. ¿Ya? Ahí están las grabaciones de las sesiones anteriores y vamos a poner un link de inscripción para las próximas charlas que va a haber, porque ahí, por ejemplo, hay universidades como especializadas por alguna área y le pueden preguntar todo, la postulación, las becas que tengas disponibles, qué ramos vas a tener, dónde puedes vivir en esa universidad o en esa ciudad, etc. Que no era parte de la pregunta, pero aproveché de mencionarlo ahora.
Respecto a Guillermo dice, respecto a la primera pregunta, ¿contarían las notas de magíster ya que quedarían a medias? Eh, ya, perfecto. Lo que pasa es que, claro, una cosa es si tú estás haciendo un magíster y lo terminas y te vas a estudiar otra cosa, ahí no hay ningún problema. Si es que tú estás haciendo un magíster y lo quieres dejar inconcluso y empezar otro programa de máster, también lo puedes hacer si quieres, y en ese caso igual puede que te pidan las notas de ese programa de máster, incluso si no lo terminaste. Ya la Universidad de Alemania te puede, porque tú vas a poner, por ejemplo, en tu currículum, por ejemplo, si hiciste medio magíster, tú lo puedes poner igual si quieres, y si lo pones te van a decir, bueno, ¿y por qué no lo terminó? ¿Qué sé yo? O qué notas obtuvo en ese magíster si es que tuviste alguna. Entonces, ahí no, si quedan incluso a medias, puede que te las pidan igual. Javiera dice, ¿dónde se pueden encontrar las fechas de comienzos de estudios? Acá en Chile son casi siempre en marzo. Efectivamente, como en Chile el semestre es marzo, en Alemania la mayor parte es en octubre. Eso te lo va a decir cada universidad y eso lo pueden encontrar en distintos buscadores. Y aquí te voy a dejar una página que es de ad.cl/buscadores, que ahí pueden encontrar buscadores de programas. Hay algunos que están en inglés, otros en alemán, otros en todos idiomas, otros, hay algunos para pregrado y máster, otros para doctorado, unos para programas internacionales, entonces súper completo. Vayan al primero. ¿Ya? El primero es el que nosotros ocupamos para preparar esta presentación. Partan por ese, porque ahí pueden filtrar por idioma, por ciudad, por estado, por facultad, por área, etcétera. Entonces pueden buscar programas sin saber el nombre. Por ejemplo, Biomimética, que es un programa que jamás probablemente hubieran buscado ahí como en el buscador en Google, Biomimética en Alemania, sino que ahí filtramos simplemente por disciplina y van quedando solamente las carreras que se adaptan o que coinciden con esa disciplina. Ya por eso es mejor partir con ese buscador, porque sin saber el nombre de una carrera pueden llegar igual a quizás a una carrera muy interesante. Pablo dice, ¿en el DAD asesoran para buscar empleo en Alemania? No realmente, ya no es parte de nuestra misión, de nuestro trabajo es orientado, nosotros trabajamos para las universidades alemanas, ¿ya? Entonces trabajamos en el mundo universitario. Obviamente, como sabemos que está muy vinculado también y mucha gente nos pregunta después con el mundo laboral, en la asesoría a veces si hay alguna pregunta podemos responderles, pero usualmente no damos información oficial, solamente referencial, y generalmente lo que hacemos es guiarles dándoles algún otro sitio donde puedan encontrar más información. Por ejemplo, makeitingermany.com es la mejor página para ver el tema de cómo buscar trabajo en Alemania. Ahí les van a encontrar buscadores, links a otros buscadores, etcétera. ¿Ya? Pero si tú me dices, hola, yo estudié esto y quiero trabajar en Alemania, ¿cómo lo hago? Ahí usualmente no es algo que hagamos, principalmente porque no tenemos el tiempo, porque somos un equipo muy pequeño que también tenemos que hacer muchas otras cosas, pero también porque no es nuestra área de expertise. ¿Ya? Entonces, si no sabemos tanto de ese tema, preferimos no asesorarte en ese tema, ¿ya? Porque no sabemos mucho. Vamos sabiendo lo necesario simplemente. Pero obviamente si hay alguna pregunta del mundo laboral, nos puedes preguntar igual a nuestro correo, si sabemos algo o alguna página que te pueda ayudar, obviamente te podemos responder. Pero eso. También conocemos experiencias personales, cuando mi colega y yo hemos estado en Alemania, conocemos un poco del mundo también allá, del mundo laboral, pero más allá de eso, como que hasta ahí podría llegar nuestra ayuda. Eso. No mencioné, pero en la página está Make It in Germany, la repetí un montón de veces si quieren trabajar en Alemania, pero realmente es muy buena. Y ellos, aparte de estar en español, tienen ¿cómo se llama? Un apartado donde ustedes pueden contactar a alguien directamente de Make It in Germany que les puede orientar. Entonces pueden agendar una hora, por ejemplo, y ahí puede ayudarles alguien. ¿Ya? Eso es algo muy interesante. Guillermo dice, metí rápidamente en la página de becas del TEA excelente, y hay varias que ofrecen cosas muy similares a mi parecer. Para diferenciar esas cosas que mencionaste, habría más instancias, ¿cuáles eran? Hay que inscribirse. Ya, para doctorado. Sí, lo que pasa es que tenemos becas, hay varias que son como para doctorado, pero hay dos que son para hacer un doctorado completo. Ya son dos becas distintas, tú puedes postular a las dos, por ejemplo, y te puedes ganar una u otra, tienen condiciones distintas, pero efectivamente son como muy similares. Hay otra que es para hacer una estadía parcial de doctorado, ¿ya? Por eso es que
sí, tienen como programas distintos. Nosotros hicimos una charla sobre todos los programas de becas del DAD, que si no me equivoco está grabada también en nuestro YouTube o en nuestro archivo, que también tenemos un archivo en nuestra página web, que se lo puede dejar aquí, que es dad.cl/archivo. Y si no está, también nos puedes preguntar, ¿ya? Así que dicen, mira, no sé cuál es la diferencia entre la beca de AD de doctorado y la beca de AD de Becas Chile para doctorado, nos puedes escribir y te puedo mandar la información. Si es que alguien quiere postular la beca de doctorado, esto es súper como a la rápida, pero este jueves, o sea, el 7 de julio, si están viendo la grabación más tarde, lo lamento, pero busquen otras instancias, pero si nos están viendo ahora en vivo, el 7 de julio, o sea, en 2 días más, vamos a tener una charla especial sobre las becas de doctorado, tanto del DAD como la beca del DAD con Beca Chile. Vamos a hacer una sola charla para las dos, y ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambas, cómo se postula a una u otra, e incluso vamos a hacer una postulación de prueba, ya sea como subiendo documentos, etcétera. Así que revisen. Guillermo dice, me queda poco para estudiar postular a doctorado 2023. Sí, te queda poquito. Piensen que las becas del doctorado del DAD siempre se postula de un año para comenzar el año siguiente. Entonces, si tú quieres comenzar tu doctorado, por ejemplo, el 2023, postula este año a las becas, porque si esperas hasta el otro año para postular a las becas, vas a tener que postular al programa que comienza en el 2024. Ya todas las becas de doctorado del DAD son así. Uno postula un año, por ejemplo, postulan ahora 2022 para comenzar su doctorado en 2023. Sí, les voy a dejar el link acá, es daad.cl/charla portal. ¿Ya? Esa es la charla de este día jueves. Ahí se pueden registrar, también va a ser vía Zoom, es a las 4 de la tarde. Jueves a las 4 de la tarde. Y también vamos a tener en agosto, no, perdón, en julio, sí, el 21 de julio, una sesión de preguntas y respuestas sobre las becas de doctorado. Entonces, tenemos hartas instancias ahí de información. Por eso les digo, si que quieren postular las becas del DAD, ya sea de doctorado o más adelante cuando abramos las de magíster, por ejemplo, o cualquier programa que tengamos, siempre hacemos una charla sobre ese tema, después hacemos una charla cuando abre la convocatoria y hacemos una postulación de prueba. Y todas esas charlas, esos links y toda esa información los ponemos en nuestro Instagram. ¿Ya? Por eso, síganos en Instagram, porque realmente ahí es donde ponemos la información. Si no tienen Instagram, pueden abrir igual el Instagram del DAD porque está abierto, ¿ya? O sea, no tienen que tener una cuenta de Instagram para ver la información. Y bueno, y ahí también mi colega les puso el link a todas las sesiones virtuales, tanto la que tenemos de doctorado como a todas las otras que vamos a hacer. Perfecto. Ya vamos a cerrar entonces la charla del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado. Si es que están viendo esta grabación, les agradezco por haber llegado hasta este punto en la grabación. No los voy a decir como los youtubers, suscríbanse, déjenos un comentario, activen la campanita, porque nosotros no lo ocupamos de archivo simplemente en nuestro YouTube, no es para hacernos famosos. Así que no se preocupen. Si no quieren dejar un like, felices, pero no es obligación. Y a quienes nos están viendo en vivo, gracias también por sus preguntas. Esperamos haberlos ahí ayudado en este inicio de su posible nueva carrera académica o laboral en el mundo de las matemáticas o las ciencias naturales en Alemania. Si tienen preguntas, por favor, acérquense a nosotros. Ya realmente nosotros desde el Centro de Información estamos aquí para ayudarles. Si tenemos la información, les vamos a dar de inmediato la respuesta y si no sabemos, les vamos a mandar algún link donde pueden encontrar ahí más información. Estén atentos entonces a todas las próximas sesiones que vamos a tener del DAD, ya sea de forma virtual de momento y quizás en un futuro próximo de formato presencial. Si es que ya tenemos una próxima feria en octubre que va a ser presencial, así que estamos esperando que se realice, va todo bien encaminado. Si nos quieren ver en vivo, pueden, ya vamos a estar publicando más adelante la información de esa feria acá en Santiago en octubre. Así que eso, muchas gracias también a Claudia ahí por tu colaboración en las preguntas y nos vemos en la próxima sesión con el DAD. Que esté muy bien. Chao, chao.